Hola, ¿qué tal amigos? Hoy estrenamos nueva sección. Íconos de la música. Y no podía ser de otra manera, teníamos que empezar con la banda más importante de la historia de la música. Ladies and gentlemen, The Beatles. Intro. Yo tendría como más o menos unos 10 o 11, entre 9 y 11 años más o menos. Era un niño cuando revisando los discos de mi hermano mayor, ¿okay? Me encuentro un disco 45 revoluciones. Era un disquito, ¿te acuerdas? Sí, Un disquito chiquitico. Chiquitico. Ok. Tenía, decía The Beatles, por supuesto. Tenía acá ese disco traía dos canciones. Por un lado esto estaba Let It Be, por el otro lado Hey You. ¿Ok? Y yo, esta, ¿no? ¿Está? Tenía una manzana picada por la mitad en el medio, tal. Y en mi casa había un pick-up. Speak up. Speak up. Aquí le decimos pick-up. Sí. El pick-up. Un aparato de música. Sí, amigos, somos unos boomers de mierda. Lo entendemos, sí. Ok. Puse el disco y, bueno, cuando sonó Let It Be, los primeros acordes de piano, yo dije, para mí se me explotaron las cotufas. Yo dije, ¿qué vaina es esta? ¿Qué coño estoy escuchando? ¿No? Ya por ahí sonaron las alarmas y de ahí en adelante me hice un fanático enfermo, coleccionista, bueno, de todo lo que tenga que ver con los Beatles, estudioso de su historia y de su legado. Sin duda alguna, una influencia directa en mi carrera como músico durante estos últimos 30 años de mi vida. Brutal. No te puede gustar el rock and roll y no gustarte los Beatles. No puedes llamarte rockero y no conocer a los Beatles. Para entender el rock and roll, primero tienes que entender a los Beatles. Y para entender a los Beatles, primero tienes que conocer su historia. El 9 de octubre de 1940 nace en Liverpool John Winston Lennon. Ante la ausencia de su padre y la inestabilidad de su madre, se muda con su tía Mimi, la cual no lo apoyó mucho en lo musical. Le decía que los estudios eran primero, que nunca iba a ganar dinero con la guitarrita que por cierto se la regala a su mamá, que la música no ponía comida en la mesa y bueno, en fin. En 1952 entra en la secundaria Quarry Bank High School y a los 16 años de edad, influido fuertemente por el estallido mundial del rock and roll y el skiffle. El skiffle es un tipo de música basada en armonías sencillas y ejecutada con instrumentos acústicos, baratos y caseros, y con una variedad de estilos en los que predominaban el folk, el country y el blues. Seguimos contigo, pelón. Pero por lo menos el viejo ayuda. Ayuda. ¿Sabes? Más o menos. Ok, bueno, exacto. El skiffle es como así como el correcamino, ¿te acuerdas? Canta la carretera y eso, así era. John creó el grupo de estilo skiffle de nombre The Quarrymen junto con algunos compañeros del colegio en el 56 y es en ese momento donde conoce a James Paul McCartney. McCartney nace el 18 de junio de 1942 en Liverpool. A diferencia de John, Paul sí tuvo un apoyo musical cuando su padre le regaló una trompeta y lo incita a estudiar piano. Pero cuando el rock and roll se hizo popular, Paul, ya de 14 años, la cambió por una guitarra acústica que le permitía cantar y tocar al mismo tiempo. Estudiaba en el prestigioso Liverpool Institute, donde conoció al también estudiante George Harrison. George nace el 25 de febrero de 1943 en Liverpool y fue el único Beatle cuya infancia no fue empañada por la muerte o el divorcio de sus padres. A los 11 años entra en el Liverpool Institute donde conoce a Paul McCartney y a los 12 años compra su primera guitarra. Gracias a la insistencia de Paul, John accedió a que George, de 15 años de edad, fuera el guitarrista de The Quarry Band, donde las discordias se hacían cada vez mayores, haciendo que sus integrantes fuesen y viniesen. Solo ellos tres permanecían sólidos e inseparables.
Poco a poco, los Quarrymen fueron abandonando el skiffle para orientarse decididamente al rock and roll, a la vez que comenzaron a interpretar temas propios. Pero algunas circunstancias provocaron que la banda quedara reducida a un trío de guitarras, básicamente ellos tres con las guitarras. Para entonces, Lennon y McCartney habían comenzado también a frecuentar los clubes nocturnos y musicales y conocen a Alan Williams, propietario del club Jacaranda, quien se convirtió en manager del grupo. En 1959, y con un ímpetu enorme, ellos deciden rehacer la banda. John habla con su viejo amigo y compañero en la escuela de arte, Stuart Sutcliffe, y le propone ser el bajista. Este acepta, pero eso no sabía ni una mierda de música. Tocaba de espaldas. ¿En serio? Sí. Pero necesitaban un nombre. A partir de la admiración que sentían por Buddy Holly, cuyo grupo se llamaba The Crickets, o sea, los grillos, y luego de pasar por diferentes tipos de insectos, Stewart propone The Beatles, los escarabajos. Y Lennon, por su parte, aportó un decisivo juego de palabras, cambiando la palabra beat por beat, que en inglés suena exactamente igual, pero que hacía referencia al movimiento beat que tenía la banda y que estaba en ese momento de moda. Se conoce como movimiento beat al movimiento literario formado por un grupo de amigos que compartían una idea de cultura y aficiones. Un besito, papachongo. Otra vez. O sea, a este viejo hay que ponerle un nombre. De verdad, déjenos aquí abajo cómo se puede llamar este viejo, que no nos deje en paz. Pero Él interrumpe, pero dice cosas interesantes. Es interesante. Bueno, debo añadir que el beat en el argot musical es el golpe rítmico del bajo con el bombo de la batería. Eso es un beat. Así que a partir de agosto de 1960 empezaron a llamarse The Beatles. Alan Williams organiza una serie de presentaciones en Hamburgo y con urgencia reclutaron como baterista a Pete Best, a quien conocían y al que su madre acababa de comprarle una batería que aún no dominaba. Comienza una aventura espectacular. O sea, libertinaje y adolescencia juntas, mezcladas, eso no puede terminar bien. Llegó el alcohol, los estimulantes, el sexo a la vuelta de la esquina, en fin. Conocen a Astrid Kircher, una joven fotógrafa y diseñadora alemana que es la que les hace sus primeras fotos profesionales y les diseña el corte de pelo que definió la imagen Beatles y que se volvería mundialmente famosa 2 años después. Es allí, en Alemania, donde conocen a Ringo Starr. Richard Starkey, Ringo, nace un 7 de julio de 1940 en un suburbio portuario de Liverpool. Sus padres se divorciaron, quedando Ringo al cuidado de su madre, complicaciones con una grave peritonitis y un resfriado que se convirtió en una pleuresía, lo obligó a ser ingresado en el hospital donde permaneció durante 2 años. La mayor afición de Ringo era la música. Durante su estancia en el hospital, aprendió a tocar el tambor en las clases de música que se impartían. A su salida de su padrastro le compró una batería de segunda mano. Años después, se encontraría con los Beatles en Hamburgo, mientras tocaba con Rory Storm and the Hurricanes. Bien, volvamos con los Beatles. Luego de descubrir que George era menor de edad y que una semana más tarde McCartney y Beast ocasionaran un incendio en el hotel donde se alojaban, fueron deportados regresando a Liverpool. Todos menos Stuart, que se queda en Alemania con Astrid. De vuelta a Liverpool y consolidados como cuarteto, comienzan a tocar en The Cavern, un nightclub ubicado en pleno centro de Liverpool y que se volvería su hogar simbólico. Allí, literalmente, los Beatles se constituyeron de inmediato en la banda favorita de los adolescentes locales, apareciendo las primeras escenas de histeria colectiva que llevaría el nombre de Beatlemania. Brian Epstein, hombre de negocios, dueño de una tienda de discos local y columnista de música, se entusiasmó con la banda luego de oírlos en el Cavern Club, donde tocaban al mediodía. De inmediato, Epstein se propuso ser su representante, hecho que se formalizaría a mediados de enero de 1962. Logra que la compañía discográfica Decca Studios le realizara una prueba en la que grabaron 15 temas. Sin embargo, decidieron no editar la grabación con el comentario: los grupos de guitarra están a punto de desaparecer, señor Epstein. ¡Wow! Qué espectacular, ¿verdad? Qué visionario el tipo. Visionario, total.
Tras ser rechazados por los principales sellos discográficos británicos, regresan a Hamburgo. Ese mismo día recibieron la trágica noticia de que Stewart había muerto a causa de una hemorragia cerebral. Noticia fatal que los devastó, sobre todo a John. Mientras en Londres, Brian Epstein logra que el productor George Martin del sello Parlophone aceptara realizar una prueba a la banda. Así que en junio de 1962 realizaron su primera sesión de grabación en Londres bajo la dirección de Martin. A George Martin no le convenció la habilidad con la que tocaba la batería Pete Best y fue reemplazado por Ringo Starr. Starr, que dejó a Rolling Stone and the Hurricanes para unirse a los Beatles. Conformado el mítico cuarteto, comienzan las grabaciones y una producción masiva de canciones. Se establece la asociación de Lennon-McCartney, aun cuando George y Ringo también escribían, cambian su forma de vestir y de comportarse, y por fin, en marzo del 63, llega su primer álbum, Please Please Me, dándole inicio formal a la Beatlemanía. Le seguiría With the Beatles, de donde se extrae el sencillo I Want to Hold Your Hand, canción que le abriría las puertas en América, posicionándolos en el primer lugar del Billboard en los Estados Unidos y sobrepasando los 2.6 millones de copias vendidas solo en ese país. Así pues, en febrero de 1964 arriban a la ciudad de Nueva York, siendo recibidos por una multitud histérica. Alrededor de 3.000 personas estuvieron allí en el aeropuerto JFK. Ellos mismos no lo podían creer. Se presentaron en el programa de Ed Sullivan, siendo vistos por aproximadamente 74 millones de espectadores. Su éxito provocó la denominada invasión británica. El peinado del cuarteto, inusualmente largo para ese tiempo, era objeto de burla y malestar para la gente adulta, pero ampliamente adoptado como emblema cultural de la juventud de la época. Giras por Estados Unidos, Dinamarca, Australia, Hong Kong, España, Tokio, entre muchos más, generando una aclamación inmensa. Pero el sistema de amplificación en ese momento era modesto en comparación a los equipos modernos posteriores. Y los pequeños amplificadores marca Vox que usaban tenían dificultades para competir con el alto volumen de sonido generado por los gritos de los fanáticos. Obligados a aceptar que ni ellos ni su público pudieran escuchar los detalles de sus actuaciones, la banda comenzó a aburrirse cada vez más de la rutina de los conciertos y las giras. Seguían llegando discos, empiezan las películas, A Hard Day's Night, Help, controversias, excesos, drogas, actúan ante la realeza y reciben la orden británica. Mítico concierto donde Lennon dice, los de abajo hagan sonar sus palmas y los de arriba hagan sonar sus joyas. Hijo de puta. Bueno, más adelante Lennon diría que eran más famosos que Jesucristo. A nivel mundial le hacen un boicot a los Beatles, quemando todos sus discos. Pero los vuelven a comprar 2 días después. Sí. Llega el año 1966, deciden no tocar más en vivo y dedicarse solo a grabar. Y aparece el que por mucho tiempo se consideró no solo el mejor álbum de los Beatles, sino el de todos los tiempos. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Con una portada espectacular que ha generado controversia a través de la historia, fue el inicio de la onda hippie. Exactamente, los hippies también surgieron de ellos. Ese mismo año lanzan All You Need Is Love, el primer programa transmitido vía satélite para todo el mundo. Conocen al Maharishi Mahesh Yogi y se van a la India para retirarse a la meditación trascendental. Allí los sorprende la noticia de la muerte repentina de su manager Brian Epstein. Ok, esto lanzó su carrera al caos. El equilibrio ya no estaba, así que pasó lo que tenía que pasar. Comienzan los egos, las diferencias, el cansancio. La muerte de Epstein los dejó desorientados y temerosos por su futuro. Y aunque hicieron genialidades como el álbum blanco, Yellow Submarine, The Magical Mystery Tour, ya no era lo mismo. La relación entre ellos estaba muy deteriorada. John decidió convertir a Yoko Ono en su apéndice, inmiscuyéndola en todo, cosa que no le gustaba para nada al resto. Paul y su absurda idea de convertirse en el líder de la banda, George y su hinduismo, Ringo con sus hospitalizaciones y su aburrimiento a todo. Brothers, el final era inminente. George Martin y Paul McCartney preparan nuevo material y se plantea interpretarlo por primera vez en un concierto, grabarlo para un nuevo álbum y filmar sus sesiones de grabación. Así llega Let It Be, con la participación especial de Billy Preston,
apodado el quinto Beatles por ser el único músico en recibir reconocimiento en una grabación oficial de The Beatles. Gracias a Preston, la hostilidad entre la banda desaparece, volviéndose el grupo que alguna vez soñó con conquistar el planeta. Finalmente, acompañados por Preston, llevaron a cabo y filmaron la actuación en la azotea del edificio de Apple Corps en Londres, el 30 de enero de 1969. Era el fin. Sin embargo, vendría su verdadero último disco, Abbey Road, que aunque Let It Be fue el último álbum que lanzaron, la mayor parte de su contenido fue grabado antes de Abbey Road. Abbey Road, disco con una genialidad indescriptible y una portada que se convirtió en una de las más famosas de la historia de la música. Está considerado uno de los discos mejor elaborados por los Beatles. Finalmente, McCartney anuncia públicamente la separación del grupo el 10 de abril de 1970. 10 años más tarde, John es asesinado en el edificio Dakota en Nueva York y George muere de cáncer en el 2001. Han pasado muchas cosas desde entonces, recopilaciones que han superado en ventas incluso las originales, tributos en cada lugar del planeta, películas sobre su vida, teorías conspiranoicas como la supuesta muerte de Paul en el 66. El legado de los Beatles es enorme. Artistas que rompieron los límites de su época para llegar a algo que era único y original. Nadie será más revolucionario, más creativo y más distintivo como lo fueron los Beatles. Las innovaciones musicales, así como su éxito comercial, ha inspirado a músicos de todo el mundo, a generaciones enteras. Un gran número de artistas los han reconocido como influencia en sus producciones. Fueron los primeros en innovar el video musical, miles de premios y reconocimientos a nivel mundial, cambiaron la forma de escuchar la música popular. En términos generales, los Beatles son un acontecimiento histórico en el crecimiento y desarrollo de la música rock y la cultura pop. Imposible, absolutamente imposible decir cuál es la mejor canción o las mejores canciones de los Beatles. No se puede. No se puede porque hay una canción para cada persona. Así es. Créannos, brothers, pudiésemos pasar meses hablando de los Beatles, pero meses hablando de los Beatles. No solo porque somos fans y yo soy enfermito, sino porque no nos daría abasto. Hay demasiada información, demasiada historia. Demasiadas anécdotas. Así es. Así que llegamos al final de nuestro primer Íconos de la Música. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo como nos divertimos nosotros también grabándolo. Siempre lo hacemos. Escríbanos en los comentarios cuál es su canción preferida de los Beatles. Y se nos viene octubre, el mes del terror. ¡Ay, pero todavía no! Sí, ya va. Los que nos conocen saben que nos encanta el terror. Y bueno, y los que no nos conocen, por aquí, te dejamos el video de bienvenida para que te enteres de esto y muchas cosas más. Estaremos dedicándole todo el mes a este género que nos apasiona. Así que estén pendientes. Y por supuesto, suscríbanse si no lo han hecho, denle a la campanita para que sigamos haciendo buen contenido para todos ustedes. Por supuesto, como siempre, denle like al video si les gustó y compartan nuestro contenido para seguir creciendo en el canal. Se les quiere muchísimo y nos vemos pronto. Una buena bebida, buena vibra y rock and roll.